Que Dios te bendiga mucho. Soy Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Vengo una vez más para traerte la meditación de hoy. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones. Recuerda que el Señor nos manda meditar en este libro de la ley día y noche, o sea, siempre. Bien, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de... Seguimos narrando aquí en las parábolas. Recuerda que estamos hablando esos días de las parábolas, el sembrador que salió a sembrar. Y nosotros luego Jesús nos dio la explicación y luego nos habló del trigo y la cizaña. Pero luego nosotros dejamos el último versículo 30 para meditarlo solo porque era muy profundo. Decía cosas que eran impactantes, entonces lo dejamos para meditarlo solo. Y quiero que cojas tu Biblia. Hoy vamos a meditar el libro de Mateo capítulo 13, versículo 30. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. La cizaña será atada y quemada. Y luego... Escucha lo que dice aquí, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. El Señor nos ha estado hablando muy fuerte en estas parábolas que Jesús empezó a decir, el que tiene oído que oiga, fuerte, ¿verdad? Y vimos también que a algunos les era dado a entender. Te invito de verdad a entrar al canal porque estamos hablando cosas muy importantes en estas parábolas. Bien, vamos a ir a la explicación para no hacer el vídeo largo. Vamos allá. Mira, primero se refiere al Señor que llevará a cabo esta tarea tan importante. Esto no podemos hacerlo nosotros porque vamos a mirar por la apariencia. Y aquí no se trata de la apariencia, eso es mucho más grave, ¿verdad? La apariencia yo te puedo ver y yo digo tú eres malo y tal, pero aquí no se trata de la apariencia porque escucha lo que dice más adelante. Mira, porque solamente el Señor tiene la sabiduría y la capacidad para hacerlo. La cizaña se perderá eternamente. La cizaña se perderá eternamente. También se refiere a los que están, los que estarán en la primera resurrección. Y para esto te he guardado aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Te voy a leer del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, escucha, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, defenderá el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras que te vengo a decir hoy. El Señor mismo es el que va a hacer todo esto. El tema es dejar crecer juntamente. O sea, nos toca crecer con la cizaña. Nos toca fuerte. Y el Señor al final va a venir a cortar. Dejar crecer juntamente, ¿verdad? Ese es el tema a hablar hoy. Tocante a que crezcan juntos los genuinos seguidores de Cristo y los hijos de Satanás que se disfrazan de creyentes, mi querido amigo, debe subrayarse 3 puntos. Y esos 3 puntos son los que vamos a ver, pero primero te voy a leer el libro de... el versículo 38 de este libro que estamos meditando. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, mi querido amigo, son los hijos del malo. Te voy a leer ahora el libro de 2 de Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15, dice así: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fuerte. Entonces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso te he dicho que esto nosotros no podemos hacer nada aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a saber diferenciar si es un verdadero ángel de luz o es el Satanás? Es Satanás. Esto es con el discernimiento de espíritu, y esto lo hace el Espíritu Santo. Es el que da los dones como Él quiere, ¿verdad? Él mismo los reparte como Él quiere, ¿verdad? El don de discernimiento y todos los dones que da. Esto no podemos hacerlo porque vamos a traer la justicia en la carne, con la apariencia. Es que me pareció, es que yo escuché, es que yo vi, es que yo pienso, es que yo creo. No, no, no. Es el mismo Señor, ¿verdad? Bien, sí, deben observarse estos puntos. Primer punto: durante la época del Evangelio ocurrirá tal coexistencia, o sea, vamos a coexistir con esta gente. Dios no mandará que sus ángeles destruyan a los hijos del maligno hasta el fin del mundo. Vamos a coexistir, vamos a vivir, vamos a convivir con esta gente hasta que Cristo va a venir. El Señor va a venir a cortarlo Él mismo. Te voy a leer el libro de... No, perdón, te voy a leer los versículos 30 de este libro que estamos meditando. Dice: dejar crecer juntamente, lo que te he dicho antes, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Tú y yo somos el trigo. Ay, que el Señor nos ayude. Segundo punto. El primer punto es que vamos a coexistir con esta gente. Vamos a crecer. Están en la iglesia, están con nosotros. Puede ser hasta que tú dices que este seguro que no es. Igual es este. Ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero no vayamos a juzgar con nuestros ojos físicos, que no sirven. Bien, segundo punto. Esa parábola no contradice las instrucciones bíblicas expresas en diversos pasajes que ordenan a los creyentes a disciplinar a los miembros pecadores y a expulsar de su comunión a los que no se arrepienten, a los miembros falsos. Entonces no significa aquí que ya no se discipline la gente, no significa aquí que ya los falsos pueden estar con nosotros y tú sabes y se está viendo que no se quieren arrepentir. Esto no vale, ¿me entiendes? Esto no vale. Lo que vale aquí es... Aquí nos están diciendo que hay que seguir disciplinando. Si alguno está en pecado, hay que disciplinarle, meterle en disciplina. Si hay otro que no ha querido arrepentirse y le han hablado, como dice la palabra, primero háblale solo, luego háblale con testigos, luego háblale en la congregación, luego lleva testigos. Si este no se arrepiente, pues hay que echarlo de la iglesia, porque no se quiere arrepentir, hay que tomarle como mundano y gentil, ¿verdad? Entonces, sin embargo, mi querido amigo, debe entenderse que en el mejor de los casos, la disciplina eclesial, mi querido amigo, será solo una solución parcial para los individuos malvados en el reino. Dios y sus ángeles efectuarán la separación final. Entonces, hay que practicar la disciplina. Pero eso solo es parcial. ¿Por qué? Porque Dios es el que ve el corazón de cada uno. Dios es el que sabe quiénes son los falsos. Entonces, como te he dicho antes, un hermano puede caer en pecado, no vayamos a dejar de disciplinarle, hay que disciplinarle, pero este hermano se va a arrepentir. ¿Me explico? Se va a arrepentir. Bien, punto 3. El punto 2, como te he dicho, el Señor es el que va a efectuar la separación. El punto 3, los fieles creyentes siempre deben estar alerta ante los elementos e individuos subversivos, mi querido amigo, que Satanás está plantando en todas partes de la obra de Dios. De varias maneras, ellos parecerán ser verdaderos hijos de Dios. ¡Ay! Lo que te digo. Ellos
aparentarán ser los verdaderos hijos de Dios. No te quiero decir que tu hermano que vive en santidad es la cizaña. ¿Te das cuenta qué peligroso es esto? No podemos juzgar, es que no sabemos quién es. Podemos pensar que es uno y no es este. Y el que pensamos que no es, él puede ser. Entonces aquí solo el Señor tiene la capacidad, o sea, la sabiduría y el discernimiento, y Él es el que conoce todas las cosas, porque Dios es el que conoce el corazón de cada uno. Mateo 18, versículo 15, dice así: por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta? Ahora te voy a leer 1 Corintios 5:1, dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es grave, ¿verdad? Esos son los que dicen que si no se arrepienten hay que echarlos de la iglesia, porque es que eso es súper fuerte. Tienes a la mujer de tu padre. Entonces, mi querido amigo, vamos a tener mucho cuidado y no vayamos a juzgar en la carne. Dejemos que el Señor mismo, que tiene la capacidad, haga la obra. Amén. Que Él mismo venga en el tiempo final a hacer la obra. Un abrazo grande, no vamos a hacer este vídeo largo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.